Continuamos con el programa. Estamos conversando con Francisco Tudela el día de hoy en Referente Jurídico. En ese contexto en el que estamos conversando de esta situación en la que nos pone la Corte, no solamente al Perú, sino a los demás estados de la región donde la soberanía queda afectada, ¿no? Y la Corte empieza a colocarse por sobre encima de ella, de todos los estados. Parece ser la nueva iglesia del siglo XXI, sí, ¿no? Tiene una cosa, un aire de dogma de fe. Sí, porque además, cada vez que escuchamos a ciertos profesores de Derecho Constitucional y defensores de derechos humanos, nosotros somos defensores de derechos humanos, por supuesto, por supuesto que sí. ¿no? Inclaudicablemente, pero cuando escuchamos a algunos defensores que dicen, la Corte ha dicho tal cosa y esto tiene un sacrosanto logos que tiene que ser aplicado sin mayor... Magister Dixit, punto. Pero no nos dicen por qué. Y esa es una de las grandes falacias que estudia la lógica clásica. Así es. Que es la falacia del argumento de autoridad. O sea, esto es cierto porque fulano lo dice. No es cierto porque es cierto en sí mismo. Así es. ¿No? Entonces, el argumento de autoridad es una de las falacias aristotélicas clásicas. Así es. Entonces, no es porque la Corte lo diga que está bien o porque los profesores lo dicen que está bien. Hay que ver si está bien en sí misma la resolución. Sí, y puede estar equivocada, como yo creo que en los casos que he mencionado está equivocada. Lo que sucede es que hay ONGs de abogados que patrocinan a las víctimas de violaciones de derechos humanos, en algunos casos víctimas reales, en otros casos víctimas supuestas, y naturalmente les interesa pasar sobre los estados para que sus reclamaciones sean absueltas favorablemente. Para buscar no resoluciones, sino autos de fe. Autos de fe, pero la Corte, no, yo creo que para buscar muy buenas retribuciones económicas. Además, pero con nuestros impuestos. Por supuesto, pero a lo que voy es para buscar las reparaciones civiles, ¿no? Sí. Ese es el objetivo central. Entonces, se ha producido una sinergia que es política entre estas ONGs y la Corte. ¿Por qué? Porque la Corte, al ver a las ONGs pasando sobre los estados, se ha sentido empoderada y ha desarrollado la tesis de que no es una Corte supletoria, sino de que los sistemas nacionales son subsidiarios. Incluso en un artículo publicado por la American Society of International Law, la Sociedad de los Estados Unidos de Derecho Internacional, sobre un simposio en el cual es la ponencia de Eduardo Ferrer MacGregor. Él dice, nosotros venimos a ser una suerte del Tribunal Constitucional de los tribunales constitucionales. Qué fuerte. Eso es muy fuerte, ¿no? Pero digamos que esta sinergia entre las ONGs y la Corte naturalmente ha creado una perversión jurídica que tiene que ser corregida. Entonces, cuando se habla de salirse de la Corte, uno no puede salirse de la Corte sin tomar los pasos correctos dentro del sistema interamericano. No es que agarro mi pelota y me voy. Así, no, pues no es que uno se pica y se va. O sea, acá lo que uno tiene que hacer es enfrentar el problema a nivel continental. O sea, el Perú yo creo que tiene la obligación de continentalizar este problema, porque en el caso peruano se ha conculcado el derecho de los ciudadanos a presentar acusaciones constitucionales contra sus autoridades. Y eso es muy grave. Y no se puede decir, estos ciudadanos sí me gustan y estos otros ciudadanos no me gustan. Todo ciudadano que tiene un documento nacional de identidad que es mayor de edad y que se siente agraviado por una autoridad tiene el pleno derecho constitucional de presentar una acusación constitucional. Eso es lo que ha conculcado la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte fue creada para defender derechos, no fue creada para conculcar derechos porque no le gustaba la circunstancia. Y entonces esto tiene que ser expuesto ante la totalidad de gobiernos de las Américas. Hay países que no son parte,
Sí. Por ejemplo, los Estados Unidos es el caso emblemático. Ellos han tenido este debate en la Corte Suprema de los Estados Unidos. Y la razón por la cual ellos no forman parte del Tribunal Penal Internacional, no forman parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es porque la Corte Suprema de los Estados Unidos ha decidido que en el caso de un conflicto entre un tratado y la Constitución de los Estados Unidos, prima la Constitución de los Estados Unidos, porque los tratados en la formulación del derecho constitucional americano son law of the land, o sea, son una ley como cualquier otra ley y están debajo de la Constitución. Dicho sea de paso, la Constitución peruana del 93 establece lo mismo. Claro, Dice, los tratados forman parte del derecho nacional. Sí. A diferencia de la del 79, que sí señalaba que tenían una posición jerárquica superior a la de la Constitución, por lo menos en materia de derechos humanos. Sí, pues, pero eso era nuevamente la utopía, naturalmente, que los derechos humanos son vinculantes independientemente de que uno haya firmado las convenciones o no en el día de hoy. Forman parte del jus cogens, o sea, de las normas imperativas del derecho internacional. Y por lo tanto, suponer que quien se sale de la convención ya no está obligado a cumplir los derechos humanos es un absurdo. Sí. Entonces, claro, acá todos vamos a cumplir los derechos humanos, pero no podemos permitir excesos de la Corte que pueden ser corregidos si es que vamos a las instancias más importantes del sistema interamericano. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Porque si no, estamos cometiendo un pecado por omisión. Claro. Que no solo va a repercutir contra el Perú, va a repercutir contra muchos otros países de las Américas. Sí. Bueno, vamos a pasar ahora a otro tema para hablar sobre el Tratado de Límites entre Perú y Chile. Después del contencioso que tuvimos en el Tribunal de La Haya, se puso nuevamente sobre el tapete este asunto de las reglas de interpretación de los tratados. Y que, bueno, coliga también con lo que estábamos conversando sobre la Corte Interamericana, porque finalmente son tratados los que nos vinculan en este sentido. ¿Cómo va el desarrollo de estas reglas de interpretación de los tratados? Bueno, las reglas de interpretación son muy antiguas. Surgen en el siglo XVII. Pinkershek, Emeric de Vattel, en fin, los Grocio. Grocio dedica, creo que el libro segundo de su Tratado de la Guerra. Correcto, de su Tratado sobre la Guerra y la Paz, el libro segundo de la interpretación de los tratados. Y entonces las reglas de interpretación forman parte de la costumbre internacional, que tiene el mismo valor que los tratados para la Corte Internacional de Justicia de La Haya y para cualquier tribunal internacional. Y entonces las reglas de interpretación, lo único que, si yo resumo todas las reglas de interpretación en un concepto central, es que yo no puedo hacerle decir unilateralmente a un tratado lo que yo quiero. O sea, si dos estados firman un tratado de límites, se necesitan que los dos estén de acuerdo para modificarlo. Uno no puede interpretar el tratado de límites como le da la gana. Ahora, la Corte es parte del sistema interamericano de justicia y los estados también. Entonces, la Corte no puede interpretar unilateralmente, según su parecer, las reglas de la Convención contra los estados firmantes de la Convención. No puede hacerlo. O sea, no existe en el derecho internacional interpretación unilateral de la norma. La interpretación tiene que significar lo mismo para todas las partes a un tratado. Esa es la regla de oro. Hay mecanismos por ejemplo, en realidad se prefiere en derecho internacional que la interpretación sea restrictiva y no extensiva. Hay casos en los cuales si se beneficia, si digamos la interpretación extensiva permite ser menos duro en la aplicación de un tratado, entonces, y eso es posible, entonces uno se inclina por la interpretación extensiva, pero eso es muy raro.
normalmente la interpretación es a la letra. Yo no puedo hacerle decir un tratado lo que no ha dicho. Ahí quería yo preguntarle, porque esta regla, claro, se da en un sentido abstracto. Y el problema a veces surge cuando, ya que estamos ingresando al tema de las relaciones limítrofes entre Perú y Chile, el tratado decía que la delimitación del mar peruano se daba en un sentido de perpendicularidad respecto de la costa continental. Y el problema es que el Perú se encuentra en un sentido oblicuo respecto de la verticalidad a la que se ubica Chile. Entonces, lógicamente, la reclamación de Perú era que esa perpendicularidad iba en el sentido de la costa del mar peruano, lo que efectivamente le afectaba a Chile, porque frente a Chile se encontraría un territorio marítimo peruano. Entonces ahí es donde surgió la discusión. Entonces, ese sentido abstracto de interpretación de los tratados internacionales colisiona con hechos concretos como los que nos plantea y desafía la geografía del planeta, y en este caso pues de esta parte del subcontinente americano. Y la Corte ha tomado una decisión de 60-40 aproximadamente. Bueno, la razón por la cual la Corte, digamos que la demanda peruana fue un acto audaz. Nosotros no habíamos firmado la Convención del Mar, pero en nuestra demanda pedíamos que se nos apliquen los principios de la Convención. Entonces corríamos el riesgo de que la Corte dijera, bueno, el Perú no es parte de la Convención de Derecho del Mar, tiene 12 millas de mar territorial, y sea cual sea la sentencia que nosotros adoptemos, será de 12 millas. Y que quedábamos mutilados en la soberanía de las 200 millas. Nos hubieran dado razón o no, claro, el problema hubiera sido grave, digamos. Pero la Corte decidió que la Convención de Derecho del Mar, los principios de la Convención de Derecho del Mar, procedían de la costumbre internacional y que por lo tanto, como principios de la costumbre, se aplicaban al Perú. Pero teníamos unos acuerdos de pesca con Chile. Y entonces había el debate de si esos acuerdos eran tratados o no. Lo que ocurre en el derecho internacional es que no hay jerarquía de normas. ¿No? Nosotros en el derecho nacional tenemos la Constitución, las leyes de desarrollo constitucional, las leyes ordinarias, los reglamentos, decretos supremos, resoluciones ministeriales, y eso se llama la pirámide. Y Kelsen, como fue el primero en ilustrarlo, se llama la pirámide kelseniana. Hans Kelsen fue el primero en hacer darle forma gráfica a esta jerarquía. Lógico-deductiva, además. Pero eso es porque existe un gobierno central que es soberano, que manda sobre el país. Y tiene una administración pública que emite estas normas en distintos niveles. Eso no existe en el ámbito internacional. No hay gobierno mundial. Y entonces, acuerdo, protocolo, convención, tratado, son distintos términos para un solo tipo de normas, que son tratados de igual jerarquía. Y entonces cuando la Corte acepta la tesis de que los acuerdos de pesca sí son tratados, lo hace por ese criterio fundamental. O sea, no hay una jerarquía, se llame acuerdo, se llame el protocolo de Río de Janeiro, no es menos que el Tratado de Lima del año 29. Así es. O sea, todos son tratados, ¿no? Y entonces la Corte se enfrenta a resolver un problema en el cual de un lado acepta la Convención de Derecho del Mar como parte de la costumbre internacional, pero por el otro lado los acuerdos de pesca impugnados pues no pueden ser impugnados porque son tratados. Y entonces busca una solución intermedia. Esto es hasta la milla 80. Aplica los tratados entre el Perú y Chile, los acuerdos de pesca, y a partir de la milla 80 hace la perpendicular
de la cual estábamos hablando. Pero no era lo que el Perú en ese momento quería. Lo que el Perú quería era que la perpendicular partiese de Tacna. Exacto. Y se dirigiese en un rumbo suroeste hacia el alta mar. Y eso no ocurrió. O sea, se utilizó el paralelo hasta la milla 80. Exacto. Y solo a partir de la milla 80 la bisectriz. La bisectriz, así ¿No? es. Y entonces, claro, la Corte hizo una especie de solución salomónica, por decirlo de alguna manera, en el cual respetó los tratados, pero aplicó a partir de cierto punto la Convención de Derecho del Mar sin perjudicar los derechos que habían sido garantizados por esos tratados. Sí. Vamos a hacer el último corte en el programa para continuar ya con el bloque final en esta interesantísima conversación con Francisco Tudela. No se vayan.